Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a tu sección en forma. Te saluda tu coach Bruno. Un abrazo ya a mis amigos en el estudio. El día de hoy es jueves y ¿por qué no vamos a ir con nuestra rutina todo con mancuerna? Vamos a trabajar nuestro tren superior y vamos a trabajar específicamente nuestro pecho, así para que queden como pavos reales. Pero antes de decir lo que vamos a hacer, vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Liz. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, muchas gracias. Ustedes no van a quedar como pavos reales, se los prometo. Ok. Hola. Muy bien, vamos con nuestra activación. Vamos haciendo círculos con nuestro pecho hacia adelante. Vamos a hacer el calentamiento, como dicen los rusos, que es como el específico. Vamos a ir trabajando 30 segunditos ahí en casa. Y vamos a darle 3, 2. Y después vamos a ir girando así para activar también nuestro pecho. Y un poquito nuestros hombros, la parte frontal del hombro. Vamos a darle 30 segundos aquí. 3, 2. Alto. Ahora sí, estamos listos para empezar. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser una plancha oruga y cuando lleguemos a la plancha alta ahí vamos a hacer una lagartija. Ajá, entonces me van siguiendo. Vamos aquí, dándole con la plancha oruga. Vamos a llegar a la plancha alta, abrimos un poquito nuestras manos y hacemos la lagartija. Sí, está. Yo voy a enseñar la versión Liz sencilla. va a enseñar la versión sencilla por si no pueden todavía bajar con la lagartija. Y aquí, principiantes, vamos a darle 30 segundos. Avanzados, 90. Muy bien. Y aquí lo van a empezar a sentir todo el trabajo en el pecho, en los hombros y también, ¿por qué no?, en el abdomen. Muy bien. Bajamos. Muy bien. Y otra vez. Vamos a darle 3, 2. Cambio de técnica. Muy bien. Ahora, para nuestra segunda técnica, vamos a hacer un pullover con mancuerna. Ok. En este caso ustedes pueden tener una botella de agua, así que voy a acercar un poquito más la caja. Por acá. Ok. Y voy a agarrar una mancuerna. Voy a doblar aquí la caja para que ustedes me vean. Muy bien. Pues Ya, yo lo hago así de ahí está, frente, muy ¿no? bien. ¿Te parece? Va, me parece. Entonces se van a recostar sobre la caja, así, de esta manera. O lo que ustedes tengan, una silla o lo que sea. Y agarrando una mancuerna o una botella de agua o lo que tengan en casa, van a bajar de esta manera completamente hasta abajo. Sin flexionar los codos van a volver. Y aquí van a bajar con la mancuerna hacia su pecho y van a volver. Y otra vez. Muy bien. 30 segundos ahí en casita para principiantes y 90 para avanzados. También depende mucho del peso que ustedes vayan a agarrarse en casa. Muy bien. O en su trabajo. Y vamos a darle aquí 3, 2, cambio. Muy bien. Ahora sí, ahí en casita, ustedes van a hacer 30 segundos, 3 vueltas. Ya les había dicho que depende el peso. Muy bien. Y vamos con la segunda vuelta con nuestra queridísima Liz. Vamos primero con la plancha oruga hasta la posición de plancha alta y ahí vamos a hacer nuestra lagartija. Muy bien. Si no pueden hacer la lagartija, también pueden hacer la versión sencilla, que ahorita Liz la va a hacer, apoyando las rodillas. Muy bien. Exactamente. Muy bien, vuelve Liz. Y al volver, pues también vamos trabajando el abdomen, aparte de nuestro pecho o pectorales. ¿Vale? 3, 2, cambio. Muy bien. Ahí estamos. Vuelve Liz. Muy bien. Okay. Y ahora vamos con la segunda técnica, que es el pullover. Muy bien, Liz. Ahí se va a ajustar Liz. Exactamente. Muy bien. Si tienen una silla o en su escritorio de su trabajo, lo pueden hacer agarrándose, pues, de preferencia de una botella o llénenla de agua que pese un poquito más de 2 kilos o 3. Muy bien. Ustedes, los hombres, pues pueden agarrarse algo más pesado, no sé. Encuentran ahí, sean ingeniosos. Muy bien. Muy bien. Ahí Liz empieza a trabajar también parte de su espalda al hacer el pullover, pero también al bajar y subir está trabajando su pecho y los hombros, ¿verdad? ¿Cómo lo sientes? Está guay, está cool. Muy bien. 3, 2, hasta ahí. No. Muy bien. Muy bien, Liz. Buenazo, chócalas. Eso, muy bien. Gracias. Muy bien. Pues hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos.
Muy importante hidratarse antes y durante y después del ejercicio. Si tienen dudas o sugerencias, escríbanos a nuestras redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Liz, muchísimas Pau. gracias. Muchas Y gracias. vamos a terminar esta semana con todo.